gratuitos. Si decide, vamos a mejorar la oferta cada año. Si decide contratar una línea móvil con nosotros. Punto. Muy bien. Aquí tendríamos una carta. Esta carta tiene un modo de ironía para la compañía Movistar, que me gustaría que mejoraran sus ofertas. Bien, vamos a ver. Una vez que ya tengo esto, fijaos que yo ya he arrastrado un campo de base de datos de nombre y apellidos a una carta, y fijaos que si yo ahora me voy a archivo y me voy a imprimir, me dice, el documento contiene campos de base de datos de direcciones. ¿Deseo imprimir una carta en serie? Le voy a decir que sí. Y me dice, ¿quiere usted imprimir todos los registros o alguno en concreto? O del 2, por ejemplo, al 3. Podría ser. Dice, no, vamos a imprimir todos, por ejemplo. Del 1 al 4, bueno, era como lo teníamos antes, no hace falta ponerlo, pero bueno, lo voy a dejar así para que quede más claro. Si yo le doy clic a todos, voy a redimensionar esta ventana, me pongo aquí con el botón izquierdo del ratón, pulso el botón izquierdo del ratón, no lo suelto, muevo el ratón y fijaos que la ventana se redimensiona. Voy a decir que me imprima todos los registros, le voy a dar a aceptar y que lo mande a la impresora. Va a sacar una pantalla preliminar, y fijaos que aquí tengo ya la carta, voy a hacerla más grande. Y fijaos cómo aparece aquí don Antonio Pérez Bermúdez. Nos encanta tenerle como cliente y por esa razón hemos decidido hacer una oferta única que no podrá rechazar. Este es el registro 1, se imprimirían 4 cartas, aquí lo veis, una de 4. Si yo le doy clic aquí, ya tendría, estimado don José Luis Prieto González, nos encanta tenerle como cliente y por esa razón hemos decidido hacerle una oferta única que no podrá rechazar. Y así le iríamos dando clic a la flechita y sería el registro 3, don Miguel Camacho Casal, y el registro 4, don José Luis Pérez González. ¿De acuerdo? Y tendríamos todo esto. Fijaos la potencia de interconexión de base de datos que nosotros podemos tener con el LibreOffice base. ¿De acuerdo? Bueno, voy a cerrar esto, no me voy a liar con esto más. Esto simplemente lo hago porque yo soy partidario de que cuando la gente aprende cosas, le gusta saber por qué aprenden esas cosas y obtener una aplicación práctica de las cosas, y no para que me traigo este tostón, este aburrimiento, pues me lo traigo para sacarle partido en mi vida. Aquí tienes un partido, de para qué te pueden servir las bases de datos, además de para organizar tu información, ¿vale? Bien, en principio esto ya está, ya veis, yo me meteré todavía en tema de mailings de manera mucho más profunda, inclusive conectándolo automáticamente con correo electrónico para que pulsando un botón, ¡boom!, envíe correos de forma automatizada a todos tus clientes, pero de momento no me voy a meter en eso, pues ya ahora mismo es muy extenso, ¿de acuerdo? Solamente hacer un inciso, que aquí tenéis un registro de todas las tablas, de todas las bases de datos que han quedado registradas. Y es posible que tengáis algunas bases de datos antiguas que ya no queréis usar. Por ejemplo, yo esta que tiene aquí, datos de clientes, esto es una base de datos antigua, que yo la tengo aquí abierta, veis que la tengo marcada en negrita, y esto es una prueba que yo hice, y esto ya a mí no me vale. Si yo quiero eliminar esta cosa, le doy clic aquí al botón derecho del ratón, y le puedo dar a editar archivo, o base de datos registradas, me voy a base de datos registradas, me voy a datos de clientes, le doy a eliminar, me dice, ¿quiere eliminar esta entrada? Digo que sí, le doy a aceptar, y automáticamente se me carga todo esto, pero veis que ya esa base de datos ha desaparecido. Sigo teniendo la base de datos 3, que la tenía registrada, veis que la tengo aquí, como la tenía antes, pero esas otras bases de datos que son antiguas y que no me interesaban, la acabo de eliminar de la lista. Bueno, y como os comentaba, vamos a toquetear un poquito el lenguaje SQL, o Structured Query Language, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que a mí me gusta daros definiciones de lo que es el lenguaje SQL, y aquí os voy a leer una definición de lo que es el lenguaje SQL y para qué se ha creado el lenguaje SQL. Bien, y en la definición del lenguaje SQL, que os prometí que os iba a dar,
Tenemos que el SQL o Structured Query Language, lenguaje estructurado de preguntas, language, lenguaje, query, pregunta, structure, estructurado, Structured Query Language, lenguaje estructurado de preguntas, nos dice que el SQL es un lenguaje de programación de propósito especial diseñado para la gestión de los datos almacenados en un sistema de gestión de bases de datos relacionales RDBMS. Originalmente basado en álgebra relacional y cálculo relacional de tuplas, que nadie se asuste, esto parece muy complicado pero no lo es. El SQL consiste en un lenguaje de definición de datos y un lenguaje de manipulación de datos. El ámbito de aplicación de SQL incluye inserción de datos, consulta, actualización y eliminación, creación de esquemas y la modificación y el control de acceso a los datos. Aunque el SQL se describe a menudo como, y en gran medida es, un lenguaje declarativo 4GL, también incluye elementos de procedimiento. SQL fue uno de los primeros lenguajes comerciales del modelo relacional creado por Edgar F. Codd de IBM. Ya hemos hablado de él en uno de los primeros tutoriales que hicimos, pusimos su foto y todo, tal como se describe en su influyente documento de 1970, un modelo relacional de datos para los grandes bancos de datos compartidos. A pesar de no adherirse totalmente al modelo relacional descrito por Codd, se convirtió, el SQL se refiere, en el lenguaje de base de datos más actualizado. El SQL fue diseñado por Donald D. Chamberlain y Raymond Ray Boyce, ambos también de IBM. Estos son gente de IBM y se dieron cuenta de que cuando se creaban las primeras bases de datos y se metían montones y montones y montones de datos, no bastaba con almacenar los datos, sino que también había que manejarlos. Y entonces hacía falta un lenguaje en el que tuviéramos flexibilidad para extraer datos de una base de datos, para hacer una búsqueda concreta de un dato, en fin, para cosas más avanzadas. Ese es el SQL, ¿vale? Yo ahora mismo, como hemos creado una tabla antes, que era la tabla de clientes, ¿de acuerdo? Como hemos creado una tabla que era la tabla de clientes, y la tenemos aquí, si hago doble clic, ya sabéis que puedo entrar en ella, la tengo aquí, voy a cerrar. Como hemos creado una tabla, que es la tabla de clientes, ahora lo que vamos a crear es una tabla utilizando un lenguaje de programación SQL. Bien, para la gente que difícilmente sabe utilizar un ordenador o que empieza en bases de datos y que no han programado en su vida, cuando se les habla de programación informática salen corriendo y se asustan. Y bueno, yo tengo que decir una cosa al respecto. Lo que la gente no sabe es que todos son programadores informáticos. Toda la gente, todos son programadores informáticos. Todos. Y la gente no se da cuenta de ello. No se dan cuenta de ello. Y es muy fácil de entender. Mira, para programar, para hacer un programa de computadora, da igual el lenguaje en el que lo hagas, da igual que lo hagas en C, en C++, da igual que lo hagas en Basic, da igual que lo hagas en cualquier tipo de lenguaje, incluso el lenguaje D, que ya existe. Da igual el lenguaje, o en SQL. Para hacer un lenguaje de computadora, nosotros necesitamos dos cosas principales, ¿no? Fundamentales. Una cosa, tener la computadora, evidentemente, tener el ordenador, y otra cosa es escribir el programa informático. Para eso, simplemente hace falta crear un programa. Bien. Si yo escribo un programa, yo tengo que decirle a la computadora que ejecute una serie de órdenes, la computadora me entenderá, ejecutará esas órdenes y realizará el programa informático. Muy bien, vamos a escribir un programa informático para gente que no ha hecho programas informáticos en su vida, ¿vale? Muy simple. Imagínate que yo quiero hablar con una computadora. Vamos a eliminar cualquier computadora de escritorio. Voy a hablar directamente con tu cerebro, ¿vale? Que también es una computadora. Tan computadora y tan lógica como es capaz de procesar operaciones. Seguro que sabe sumar, restar, multiplicar, dividir y tomar decisiones. ¿A que sí? Pues ya eres una computadora, ¿vale? No tienes un procesador de silicio, eres un procesador biológico, pero tienes un cerebro, por tanto, también computas, porque realizas operaciones. Así que te voy a escribir un programa. Mi programa va a ser muy simple.
Línea de código o instrucción 1, ir cocina. 2, coger vaso. 3, beber. 4, dejar vaso en la mesa. Eso es un programa informático, porque tú acabas de comprender esas instrucciones y vas a realizar esas instrucciones. Evidentemente, ese programa informático tiene un bug o error. Te he dicho que vayas a la cocina, te he dicho que cojas un vaso y te he dicho que bebas. Y evidentemente te vas a encontrar con que el vaso está vacío, porque debía de haber dicho ir cocina, coger vaso, abrir grifo, llenar vaso, cerrar grifo, beber vaso, dejar vaso en la mesa. Ese sería el programa correcto, ¿de acuerdo? Porque a medida que se escribe un programa también se olvidan cosas. Y eso le pasa también a los programadores. Eso es programar, no es más. Y en el momento en que nosotros ejecutamos una serie de acciones ordenadas, realizamos un programa. A eso se le llama una cosa súper complicada que la gente se asusta, y eso que te acabo de decir es un algoritmo, es un conjunto de pasos ordenados para encontrar una solución a un problema. En este caso el problema era beberse el agua, ¿de acuerdo? Todas las recetas de cocina que hacen todas las amas de casa y todos los chefs del mundo son algoritmos, aunque ellos no lo saben. Pero realizar, coger los ingredientes, saber cómo se mezclan los ingredientes y saber cómo se hacen todos esos ingredientes en la cocina, son algoritmos matemáticos. Lo que pasa es que, bueno, ellos no se dan cuenta. Seguro si le dices a tu madre, mamá, te he traído un algoritmo a casa, se asusta y se muere. Pero si le dices, mira qué receta más rica, seguro que la hace. Bueno, pues tu madre está haciendo matemáticas y además cocina, ¿vale? Es así de simple. Bueno, nosotros vamos a escribir un programa o un algoritmo muy simple, en el que vamos a crear una tabla de clientes. Una cosa que odio a muerte de la gente que enseña programación es que cuando enseñan programación te ponen una ventana, empiezan a escribir muchos comandos, van ellos muy rápido demostrando que saben mucho del tema y automáticamente tú no te has enterado de nada, ¿vale? La primera duda que tú tienes que tener a la hora de empezar a programar en cualquier lenguaje, sea BASIC, sea C, sea cualquiera, es qué instrucciones o qué comandos tiene ese lenguaje. Si yo no sé los comandos, es decir, si yo no sé las palabras del lenguaje español o del lenguaje inglés, no puedo hablar. Por tanto, si yo no sé los comandos de un lenguaje, no puedo programar. Y para eso hay unas guías de referencia. Tú lo pones en inglés en Google, por ejemplo, Command List, del lenguaje que sea, o Language Definition, definición de lenguaje. Tú puedes poner C++, Language Definition, o C++, C++, Language Command List, por ejemplo, y automáticamente habrá webs o PDFs o documentos de referencia donde te dirán todas las instrucciones del lenguaje y para qué sirve cada instrucción y cómo se utiliza cada instrucción. Yo te recomiendo, siempre que vayas a conseguir listas y definiciones de comandos de un lenguaje, que no te conformes solamente con conseguir una web o un documento que te explique el comando tal sirve para esto, sino que además también ponga un ejemplo de código, ¿vale? Es muy importante. Los ejemplos de código son muy importantes porque te explica cómo usar ese comando. ¿eh? ¿Eh? Por tanto, yo te recomiendo, yo me acuerdo antiguamente cuando aprendía Basic o cuando aprendía C++ y cuando aprendía otros lenguajes de programación, Pascal y bueno, y todos los que he tocado, de que tú, por ejemplo, querías aprender el comando print, imprimir, y te ponían el Hello World, hola mundo, y te ponían la definición del comando print, qué parámetros tiene ese comando, y luego abajo, unas líneas más abajo en el documento, te ponían una especie de código de muestra, de ejemplo, con una primera aplicación a ese comando, con una aplicación de ese comando para que tú te crees algunas líneas y veas cómo funciona. De esa manera se pierde el miedo. Por tanto, cuando busques o listas de comandos del lenguaje cualquiera que sea SQL, sea C++, sea el que sea, siempre, siempre, siempre busca documentos que especifiquen o que indiquen ejemplos de código junto con una lista alfabética de la A a la Z de todos los comandos o definiciones del lenguaje. Porque si no tienes esa información, no vas a poder aprender a programar, porque sería como si quisieras hablar español sin saber qué palabras tiene el español. ¿De acuerdo? Vale, y evidentemente lo ideal sería
que las computadoras fueran tan inteligentes que yo le dijera a esta computadora, oye, de la tabla clientes, recupérame los registros comprendidos entre las fechas del año 79 al 92 y discrimíname todos aquellos que se llaman